Después de las carreras, del escritor mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, cuento publicado en 1883. Después de las carreras. Cuando Berta puso en el mármol de la mesa sus horquillas de plata y sus pendientes de rubíes, el reloj de bronce, superado por la imagen de Galatea dormida entre las rosas, dio con su agudo timbre 12 campanadas. Berta dejó que sus trenzas de rubio veneciano le besaran temblando la cintura y apagó con su aliento la bujía para no verse desvestida en el espejo. Después, pisando con sus pies desnudos los no me olvides de la alfombra, se dirigió al angosto lecho de madera color de rosa y tras una brevísima oración se recostó sobre las blancas colchas que olían a Holanda nueva y a violeta. En la caliente alcoba se escuchaban nada más los pasos sigilosos de los duendes que querían ver a Berta adormecida y el tic-tac de la péndola incansable, enamorada eternamente de las horas. Berta cerró los ojos, pero no dormía. Por su imaginación cruzaban a escape los caballos del hipódromo. ¡Qué hermosa es la vida! Una casa cubierta de tapices y rodeada por un cinturón de camelias blancas en los corredores. Abajo, los coches cuyo barniz luciente hiere el sol y cuyo interior, acolchonado y tibio, trasciende a piel de Rusia y cabritilla. Los caballos que piafan en las amplias caballerizas y las hermosas hojas de los plátanos erguidos en tibores japoneses. Arriba, un cielo azul de raso nuevo, mucha luz y las notas de los pájaros subiendo como almas de cristal por el ámbar fluido de la atmósfera. Adentro, el padre de cabellos blancos que no encuentra jamás bastantes perlas ni bastantes blondas para el armario de su hija. La madre que vela a su cabecera cuando enferma y que quisiera rodearla de algodones como si fuese de porcelana quebradiza. Los niños que travesean desnudos en su cuna y el espejo claro que sonríe sobre el mármol del tocador. Afuera, el movimiento de la vida, el ir y venir de los carruajes, el bullicio, y por la noche, cuando termina el baile o el teatro, la figura del pobre enamorado que la guarda y que se aleja satisfecho cuando la ha visto apearse de su coche o cerrar los maderos del balcón. Mucha luz, muchas flores y un traje de seda nuevo. Esa es la vida. Berta piensa en las carreras. Caracol debía ganar. En Chantilly, no hace mucho, ganó un premio. Pablo Escandón no hubiera dado 11,000 pesos por una yegua y un caballo malos. Además, quien hizo en París la compra de esa yegua fue Manuel Villamil, el mexicano más perito en estas cosas de sport. Berta va a hacer el próximo domingo una apuesta formal con su papá. Apuesta a águila. Si pierde, tendrá que bordar unas pantuflas. Y si gana, le comprarán el espejo que tiene Madame Dravet en su aparador. El marco está formado de terciopelo azul y recortando la luna oblicuamente, bajo una guirnalda de flores. ¡Qué bonito es! Su cara reflejada en este espejo parecerá la de una hurí que entreabriendo las rosas del paraíso mira el mundo. Berta entorna los ojos, pero vuelve a cerrarlos enseguida, porque está la alcoba a oscuras. Los duendes que ansían verla dormida para besarla en la boca, sin que lo sienta, comienzan a rodearla de adormideras y a quemar en pequeñas cazoletas granos de opio. Las imágenes se van esfumando y desvaneciendo en la imaginación de Berta. Sus pensamientos pavecean. Ya no ve el hipódromo, bañado por la resplandeciente luz del sol, ni ve a los jueces encaramados en su pretorio, ni oye el chasquido de los látigos. Dos figuras quedan solamente en el cristal de su memoria empañada por el aliento de los sueños: Caracol y su novio. Ya todo yace en el reposo inerme. El lirio azul dormita en la ventana. ¿Oyes?
Desde su torre la campana, la medianoche anuncia, duerme, duerme. El genio retozón que abrió para mí la alcoba de Berta, como se abre una caja de golosinas el día de Año Nuevo, puso un dedo en mis labios y tomándome de la mano me condujo a través de los salones. Yo temía tropezar contra algún mueble, despertando a la servidumbre y a los dueños. Pasé pues con cautela, conteniendo el aliento y casi deslizándome sobre la alfombra. A poco andar, di contra el piano, que se quejó en si bemol, pero mi acompañante sopló, como si hubiera de apagar la luz de una bujía, y las notas cayeron mudas sobre la alfombra. El aliento del genio había roto esas pompas de jabón. En esta guisa atravesamos varias salas, el comedor, de cuyos muros, revestidos de nogal, salían gruesos candelabros con las velas de esperma apagadas, los corredores llenos de tiestos y de afiligranadas pajareras, un pasadizo estrecho y largo como un cañuto que llevaba a las habitaciones de la servidumbre, el retorcido caracol por donde se subía a las azoteas y un laberinto de pequeños cuartos, llenos de muebles y de trastos inservibles. Por fin, llegamos a una puertecita por cuya cerradura se filtraba un rayo de luz tenue. La puerta estaba trancada por dentro, pero nada resiste al dedo de los genios, y mi acompañante, entrándose por el ojo de la llave, quitó el morrillo que atrancaba la mampara. Entramos. Allí estaba Manon, la costurera. Un libro abierto extendía sus blancas páginas en el suelo, cubierto apenas con esteras rotas, y la vela moría lamiendo con su lengua de salamandra los bordes del candelero. Manon leía seguramente cuando el sueño la sorprendió. Decíalo esa imprudente luz que habría podido causar un incendio, ese volumen maltratado que yacía junto al catre de fierro, y ese brazo desnudo que con el frío del mármol pendía, saliendo fuera del colchón y por entre las ropas descompuestas. Manon es bella como un lirio enfermo, tiene 20 años y quisiera leer la vida, como quería de niña hojear los tomos de grabados que su padre guardaba en el estante con llave en la biblioteca. Pero Manon es huérfana y es pobre, ya no verá como antes a su alrededor obedientes camareras y sumisos domésticos. La han dejado sola, pobre y enferma, en medio de la vida, de aquella vida anterior que en ocasiones se le antoja un sueño, nada más le queda un cutis que trasciende a una almendra y un cabello que todavía no vuelven áspero el hambre, la miseria y el trabajo. Sus pensamientos son como esos rapazuelos encantados que figuran en los cuentos. Andan de día con la planta descalza y en camisa, pero dejad que la noche llegue, y miraréis cómo esos pobrecitos limosneros visten jubones de crujiente seda y se adornan con plumas de faisanes. Aquella tarde Manon había asistido a las carreras. En la casa de Berta todos la quieren y la miman, como se quiere y mima a un falderillo, vistiéndole de lana en el invierno y dándole en la boca mamones empapados en leche. Todos sabían la condición que había tenido antes esa humilde costurera y la trataban con mayor regalo. Berta le daba sus vestidos viejos y solía llevarla consigo cuando iba de paseo o a tiendas. La huérfana recibía esas muestras de cariño como recibe el pobre que mendiga la moneda que una mano piadosa le arroja desde un balcón. A veces esas monedas descalabran. Aquella tarde Manon había asistido a las carreras. La dejaron adentro del carruaje porque no sienta bien a una familia aristocrática andarse de paseo con las criadas. La dejaron allí por si el vestido de la niña se desgarraba o si las cintas de su capota se rompían. Manon, pegada a los cristales del carruaje, espiaba por allí la pista y las tribunas, tal como ve una pobrecita enferma a través de los vidrios del balcón, la vida y movimiento de los transeúntes. Los caballos cruzaban como exhalaciones por la árida pista, teniendo al aire sus crines erizadas.
los caballos. Ella también había conocido ese placer, mitad espiritual y mitad físico, que se experimenta al atravesar a galope una avenida enarenada. La sangre corre más aprisa y el aire azota como si estuviera enojado. El cuerpo siente la juventud y el alma cree que ha recobrado sus alas. Y las tribunas, entrevistas desde lejos, le parecían enormes ramilletes hechos de hojas de raso y claveles de carne. La seda acaricia como la mano de un amante y ella tenía un deseo infinito de volver a sentir ese contacto. Cuando anda la mujer, su falda va cantando un himno en loor suyo. ¿Cuándo podría escuchar esas estrofas? Y veía sus manos y la extremidad de los dedos maltratada por la aguja, y se fijaba tercamente en ese cuadro de esplendores y de fiestas, como en la noche de San Silvestre ven los niños pobres esos pasteles, esas golosinas, esas pirámides de caramelo que no gustarán ellos y que adornan los escaparates de las dulcerías. ¿Por qué estaba ella desterrada de ese paraíso? Su espejo le decía: eres joven y bella. ¿Por qué padecía tanto? Luego, una voz se levantaba en su interior diciendo: no envidies esas cosas. La seda se desgarra, el terciopelo se chafa, la epidermis se arruga con los años. Bajo la azul superficie de ese lago hay mucho lodo. Todas las cosas tienen su lado luminoso y su lado sombrío. ¿Recuerdas a tu amiga Rosaté? Pues vive en ese cielo de teatro tan lleno de talco y de oropeles y de lienzos pintados, y el marido que escogió la engaña y huye de su lado para correr en pos de mujeres que valen menos que ella. Hay mortajas de seda y ataúdes de palo surto, pero en todos hormiguean y muerden los gusanos. Manon, sin embargo, anhelaba esos triunfos y esas galas. Por eso dormía soñando con regocijos y con fiestas. Un galán, parecido a los errantes caballeros que figuran en las leyendas alemanas, se detenía bajo sus ventanas y trepando por una escala de seda azul, llegaba hasta ella, la ceñía fuertemente con sus brazos y bajaban después, cimbreándose en el aire, hasta la sombra del olivar tendido abajo. Allí esperaba un caballo tan ágil, tan nervioso como caracol, y el caballero, llevándola en brazos, como se lleva a un niño dormido, montaba en el brioso potro que corría a todo escape por el bosque. Los mastines del caserío ladraban, y hasta abríanse en las ventanas, y en ellas aparecían rostros medrosos. Los árboles corrían en dirección contraria, como un ejército en derrota, y el caballero la apretaba contra el pecho, rizando con su aliento abrasador los delgados cabellos de su nuca. En ese instante, el alba salía fresca y perfumada de su tina de mármol llena de rocío. No entres, oh fría luz, no entres a la alcoba en donde Manon sueña con el amor y la riqueza. Deja que duerma, con su brazo blanco, pendiente, fuera del colchón, como una virgen que se ha embriagado con el agua de las rosas. Deja que las estrellas bajen del cielo azul y que se prendan en sus orejas diminutas de porcelana transparente. Fin. Manuel Gutiérrez Nájera nació en 1859, poeta y escritor mexicano. Pasó toda su vida en Ciudad de México, salvo breves visitas a Querétaro y Veracruz y alguna temporada en una hacienda familiar de Puebla, donde se sitúa la dramática acción de su cuento La Mañanita de San Juan. Gutiérrez Nájera cultivó diversos géneros literarios en prosa y en verso, y presagió en su estética y en su obra a la primera generación modernista. Influido por el marcado afrancesamiento de su ciudad, se inspiró en Verlaine, aunque también admiró a Gustavo Adolfo Bécquer y a los místicos españoles Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En su madurez poética se inclinó por los parnasianos, el simbolismo y el modernismo,
el cual empezó a difundir desde 1894 a través de la publicación de Azul, revista clave del movimiento liderado por Rubén Darío. Entre las obras de Manuel Gutiérrez Nájera se destaca el poema La Duquesa de Job y las colecciones de relatos breves Cuentos Frágiles 1883 y Cuentos de Color de Humo 1894. Su obra lírica fue recopilada póstumamente en el volumen Poesías 1896. Manuel Gutiérrez Nájera falleció en 1895 a la edad de 36 años. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.